La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto es saludarles y poder estar juntos a través de este medio. ¿Y qué le parece si antes de iniciar con este tema el día de hoy podemos orar y podemos poner este tiempo en las manos de Dios? Porque sabemos que solo Dios es el que puede hablar a nuestros corazones. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro ahí donde usted esté y podamos orar a Dios. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres el único que hablas a nuestros corazones, Señor. Tú eres el único que tus palabras nos dan vida, tus palabras nos dan consuelo, Señor. Señor, te pedimos que tú obres en este tiempo, obres en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de las personas que están oyendo este mensaje. Señor, obres en mi vida también y que sea tu palabra la que nos instruya, la que nos dirija, la que nos enseñe en estos momentos, Señor. Danos sabiduría y danos entendimiento, que todo estorbo sea quitado de nuestras vidas, Señor, y podamos realmente atender al consejo de tu voz y de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque estás aquí, ¿verdad? Escuchando este mensaje y yo sé que en tu corazón que hay esta disposición de aprender lo que Dios tiene que hablarte. Entonces Dios va a bendecir tu vida, Dios va a edificar, Dios va a traer bendición, perdón, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Y me gustaría que iniciáramos este tiempo, ¿verdad? Recordando que estamos viendo una serie que se llama Despertar a los Valientes. Está basada en el libro de Joel y qué importante es que la iglesia despierte en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos que estamos viviendo complicados. Qué importante es que la iglesia y como pueblo de Dios podamos despertar y hacer aquello para lo cual Dios nos diseñó. Así que esta serie basada en el libro de Joel se llama Despertar a los Valientes y el tema que hoy nos corresponde tratar es ser sensibles a las necesidades. Ser sensible a las necesidades. Qué importante es que tú y yo tengamos un corazón sensible, un corazón que sea sensible al dolor, que sea sensible a la aflicción, no solamente cuando tú la vivas y la pases, que probablemente la vivirás, probablemente la pasaremos nosotros también, pero también cuando otros están pasando tiempos difíciles. Quisiera iniciar leyéndote lo que dice un autor llamado C.S. Lewis acerca del dolor. Mira lo que dice él. Dice, Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios nos habla a través de nuestra conciencia, pero Dios nos grita en nuestros dolores. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo sordo. ¡Wow! Qué importante es aprender y entender que el dolor es un vehículo, que es un medio que Dios utiliza para despertar
a su iglesia, para despertar a la gente, para volver el corazón de las personas hacia Dios. El dolor es difícil, el dolor es complicado, pero el dolor es necesario. El dolor es algo que tú y yo tenemos que experimentar y tenemos que aprender en medio de tiempos de dolor, en medio de tiempos de aflicción, saber lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero no solo cuando tú y yo lo experimentemos, cuando tú y yo veamos dolor en otras partes. Y lo que vamos a leer en Joel, en el capítulo 1, versículos del 8 al 12, que es lo que hoy nos corresponde hablar, lo que vamos a estar leyendo, es un momento de dolor, es un momento difícil, es un momento de aflicción en el pueblo de Dios que están viviendo. Y lo que Joel, que es el profeta, está hablando es lo que hay en el corazón, en el sentir de Dios. Dios está expresando su sentir y lo que Él quiere que su pueblo sienta en medio de estos momentos difíciles. Acompáñeme, por favor, libro de Joel, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Dice de la siguiente manera: lloren. Dios dice esto: lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano, no hay vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda. El grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes, agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron. Y la alegría de la gente se marchitó con ellos. ¡Wow! ¡Qué terrible panorama nos expone aquí el profeta Joel! En medio de estos tiempos difíciles que estaban ellos viviendo como nación, ¿verdad? En los primeros versículos vemos cómo llega esta plaga de orugas, esta plaga de langostas a arruinar todas las cosechas y vienen directamente, ¿verdad? Porque hay un juicio de Dios, hay una determinación de parte de Dios para que venga un juicio, para que venga una situación difícil al pueblo y esto provoque un despertar, esto provoque un gemir, un clamor en el corazón del pueblo. Y vemos cómo en estos primeros versículos Dios manda esta situación. Dios, que tiene el control de todas las cosas, permite esta devastación en el pueblo de Dios y esto provoca o esto lleva a que haya aflicción, a que haya dolor, a que haya angustia. Y Dios les dice aquí: lloren, lloren. Me llama la atención que es una actitud, es una palabra de autoridad, es una palabra que los lleva a decirles a ellos, es una ordenanza que los lleva a llorar. No es una sugerencia, ni siquiera es que nos esté platicando cómo está el panorama, sino que está diciendo aquí, nos está diciendo aquí empíricamente: lloren. Lloren, le está diciendo al pueblo que tiene que tener una actitud de dolor, que tiene que tener una actitud de tristeza. ¿Sabes qué difícil o qué complicado es cuando en medio de tiempos de dolor, en medio de tiempos de tristeza, hay personas indiferentes al dolor? Hay personas indiferentes a estas situaciones que simplemente pasan por encima, que simplemente siguen con su vida, que simplemente siguen adelante e ignoran el dolor. Y lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo, la actitud que tiene que tener su pueblo es llorar.
Llorar, dice aquí, como si fueran una recién casada, como si fueran una mujer que se acaba de casar y que al momento de casarse o que a los pocos días de casarse se muere su esposo. Qué tristeza, qué dolor tan terrible pudiera provocar una situación así. Imagínate nada más la analogía que está presentando aquí Joel. Es la de una mujer que acaba de emprender su vida con alguien que tiene un montón de sueños, que tiene un montón de ilusiones, que tiene todo un mundo por descubrir, que tiene toda una vida por delante, que tiene un montón de cosas en su mente que ha planeado con esa persona. Ha estado ahí tiempo diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y de repente todo eso se viene abajo porque la persona que ella ama muere. ¿Cómo estaría esta persona? ¿Cómo estaría esta mujer? ¿Cómo crees tú que estaría una mujer en esa situación? Claramente estaría destrozada, claramente estaría totalmente devastada en sus sentimientos, en sus emociones, estaría llorando profundamente. Y ese es el profundo dolor que Dios nos está invitando a sentir. Por lo que está pasando en nuestra sociedad, por lo que está pasando el pueblo, es el dolor que Dios le está invitando a su pueblo, a que ellos puedan sentir este dolor en sus corazones. Sabes, el dolor es algo que Dios nos quiere llevar. Y yo sé que el dolor es algo que no nos gusta. Y yo sé que el dolor es algo que a nadie le agrada, ¿verdad? Nadie levanta la mano y dice, yo quiero sentir dolor. Nadie levanta la mano y dice, a mí me encantaría pasar momentos devastadores, ¿verdad? Nadie, porque no es algo que nos guste sentir, no es algo que nos guste pasar, pero es algo que es necesario. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, acerca del dolor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 3. Dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Wow. Es mejor el llanto que la risa, dice el escritor de Eclesiastés. Es mejor los momentos de aflicción que tú y yo vivimos que los momentos de alegría. Los momentos de alegría son agradables, son buenos, y Dios quiere que también los vivas. Pero algo que te va a pulir más que esos momentos de alegría es esos momentos de dolor, es esos momentos de tristeza, es esos momentos donde lloras, es esos momentos donde puedes sentir el dolor, y eso pule tu vida, eso pule tu corazón y nos amolda al carácter de Cristo. Es mejor. Me encanta que el escritor de Hebreos nos muestra a Jesús, que dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Wow, por lo que padeció. ¿Sabes qué importantes son los momentos de dolor? Y qué importante es que tú y yo no seamos indiferentes a estos momentos. Y lo que Dios le está diciendo a su pueblo aquí en el capítulo 1, en el versículo 8 de Joel, es lloren, lloren como esa mujer, lloren como lloraría una mujer en esa condición, lloren como esa mujer que ha perdido, que es recién casada y ha perdido a su esposo, y con ello ha perdido todas sus ilusiones, y con ello ha perdido todos sus deseos de hacer algo con esa persona. Lloren así. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles al dolor, no solo cuando tú y yo lo pasemos. Tú y yo estamos expuestos al dolor, tú y yo estamos expuestos a la aflicción, pero no solo tienes que ser sensible al dolor cuando tú lo vivas, sino tenemos que ser sensibles al dolor aun cuando sean otros los que lo están viviendo. Ahí mismo en Eclesiastés, si tú lees más adelante el versículo 4 o 5 que leímos, nos habla de que es mejor ir a funerales. Porque el ver el dolor, el ver la aflicción nos hace pensar y nos hace meditar en que un día todos vamos a tener que entregar cuentas a Dios. Pero sabes, es importante que aprendamos a crecer en los momentos de dolor. Y sigue diciendo en Joel,
Dice, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Wow. El panorama que aquí nos pone Joel es que se acabó el grano, se acabó el vino. No hay forma de ofrecerle al Señor las ofrendas que Él pedía. Sabes, en el libro de Éxodo, capítulo 29, en el versículo 38 en adelante, nos enseña que Dios le pedía al pueblo de Israel una ofrenda diaria. Diario tenían ellos que ofrecer un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, pero junto con esos corderos ellos tenían que hacer una ofrenda de trigo. Para completar esa ofrenda, no solo era el cordero, sino tenían que ofrecer una ofrenda de trigo y tenían que derramar vino como ofrenda al Señor. Tenían que derramar, a eso le llamaban libaciones, ¿verdad? Tenían que derramar vino y tenían que ofrecer una ofrenda de harina, de trigo. Y esto era la ofrenda que se ofrecía diariamente al Señor. Era un cordero, la ofrenda de harina de trigo y el vino derramado, la libación. De esta manera la ofrenda estaba completa. Pero ahora los sacerdotes ya no podían ofrecer estas ofrendas, puesto que por la devastación que había venido y había acabado con todas las cosechas y había acabado con todos los graneros, había acabado con todo el producto de la tierra. De esta manera ya no había más que ofrecer y la ofrenda a Dios quedaba incompleta lo que Dios les pedía, y esto provocaba dolor en el corazón de los sacerdotes, provocaba o tenía que provocar en ellos un profundo dolor, porque no podían accesar a ofrecerle a Dios lo que Él les pedía. No podían accesar a tener un completo servicio a Dios. Y me llamó la atención esto, porque hoy en día, iglesia, a través de todo esto que hemos pasado, de esta pandemia mundial y de esta situación que hemos vivido como sociedad, ¿sabes? Se ha cortado. En muchos se ha cortado su relación con Dios. Lo que provocaba dolor en los sacerdotes es que esto de que no podían ofrecer la ofrenda completa marcaba o traía un partimiento en su relación con Dios. Su relación con Dios dependía de todas estas ofrendas, dependía de todos estos sacrificios que Dios les demandaba, pero al no poder ofrecerlos, al no poder darlos más, porque no había producto de la tierra con cual ofrecerlo, entonces esto marcaba o partía su relación con Dios. Y lo que hemos visto a través de todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en día es que muchos se ha partido su relación con Dios, se ha partido su relación, ¿verdad? A través de que la iglesia no puede hacerse presencial, a través de que no puedes ir a un lugar y alzar tus manos y adorar a Dios junto con otras personas, a través de que ya no puedes ir a un lugar y sentarte y escuchar la palabra de Dios. Mucho su relación con Dios se ha perdido, se ha disminuido en gran manera. Y esto provocaba dolor en los sacerdotes. Y sabes, esto tiene que también provocar dolor en nosotros. Tiene que provocar un profundo dolor ver personas que se han estado alejando de Dios. Tal vez tú conoces a alguien. Tal vez tú has visto a alguien cercano a ti o que has oído de alguna persona que tenía o que estaba aquí, lo veías en la congregación, lo veías junto contigo adorando a Dios, pero a través de esta situación ahora su relación con Dios ha venido a menos. Y no podemos ignorar eso y no podemos decir, bueno, pues es su vida, él se lo pierde. No, tiene que haber como sacerdotes de Dios, como de Dios. Recuerda que el libro de Pedro, ¿verdad? La carta del apóstol Pedro nos enseña que tú y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cumplimos una función sacerdotal. Y aquí Dios le está diciendo a los sacerdotes están de luto y están de luto porque no pueden ofrecer completa la ofrenda.
Y al no ofrecer la ofrenda completa, la relación de Dios con su pueblo se ve cortada. La relación que Dios tiene con su pueblo se ve afectada. Y sabes, esta pandemia no solo ha traído una afectación en nuestra sociedad, en el área económica, en el área de salud, en el área social, pero también ha traído una afectación en el área espiritual, lamentablemente. Lamentablemente, muchos que dependían su relación con Dios de la iglesia o de estar en un lugar, sabemos que la iglesia no es el edificio, pero muchos dependían su relación con Dios de venir a este lugar y de estar aquí, de escuchar un mensaje y de tener estos tiempos de adoración juntos. Y ahora, lamentablemente, su relación con Dios se ha cortado. Y esto tiene que provocar dolor. Eso tiene que provocar tristeza. No podemos ser indiferentes a eso. No podemos ver personas que se alejen de Dios y simplemente ignorarlo. Tenemos que ser sensibles a esa necesidad. Pero sigue diciendo ahí, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron, se acabó el aceite de oliva. Wow, sabes, ya no hay más. No hay más con qué hacer no hay más con qué hacer el sustento que ellos necesitaban. No hay más semillas para sembrar, no hay nada. Qué terrible situación es la que estamos viendo aquí en Joel y que podemos hoy en día voltear y ver que en muchos hogares, en muchas familias, así es. En muchas personas que tú y yo conocemos, tal vez tú mismo ahora estás pasando un tiempo como esto, donde ya no hay más. Donde la devastación ha venido a tu casa. Donde la muerte ha tocado a tu hogar. Familias enteras han sufrido por esta situación que estamos viviendo y por otras más. La delincuencia, ¿verdad? Se agranda, la pobreza crece. Qué triste es lo que estamos viviendo. Y es un panorama como el que Dios está hablando aquí en el libro de Joel. Las uvas se secaron, se acabó el aceite de oliva. Y luego dice, lamentense una vez más. Dios dice, lamentense, da una orden. ¿Y cuál es esta orden? Lamentense. No hay, ¿verdad?, por qué alegrarse, no hay por qué gozarse en esto. Más bien dice, lamentense ustedes, agricultores, ya no tienen más. Giman ustedes que cultivan vides, lloren, porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Wow. Qué panorama tan difícil. Qué panorama tan devastador. Pero a veces es necesario que Dios nos lleve a situaciones como estas. Pero a veces es necesario que Dios lleve a las naciones, a los pueblos, a vivir situaciones así. Es más, definitivamente Dios, los tiempos de Dios se cumplirán y esto lo veremos más común, donde Dios estará llevando a las naciones a vivir este tipo de tiempos, para que haya arrepentimiento, para que el corazón de los hombres se vuelva a Dios, pero también para que su reino se establezca en las naciones para siempre. Entonces, qué panorama tan difícil, pero es necesario. Y Dios en medio de este panorama nos dice, Giman, lloren, lloren, que sintamos dolor, que sintamos tristeza. Y mira, dice más aún, se secaron las vides y se marchitaron las higueras. Escucha esto, se secaron las vides. ¿Qué producen las vides? Uvas. Se marchitaron las higueras. ¿Qué hay en las higueras? Higos, ¿verdad? Los granados. ¿Qué hay en los granados? Granadas. Las palmeras que producen cocos también, ¿verdad? Fruto dulce. Los manzanos también, los que producen todas estas, ¿verdad?, estos frutos dulces, todos los árboles, y dice aquí, todos los árboles frutales, o sea, todo lo que es dulce,
todo lo que trae alegría, todo lo que trae gozo, ¿verdad? Lo dulce siempre lo relacionamos con algo alegre, ¿verdad? Con algo ¿verdad? Que nos produce alegría. Cuando tú te comes una fruta así dulce, ¿verdad? No sé, a mí me encanta la sandía, ¿verdad? Y cuando como la sandía, qué alegría es comer esa sandía dulce. Produce algo dulce en mi vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo aquí, que se terminó. Ya no hay más. Ya no hay más dulzura. Ya no hay más alegría. Es más, dice, se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Wow. Hoy estamos viviendo en una sociedad deprimida, en una sociedad que vive en una profunda tristeza. ¿Sabes? Los índices de suicidio suben. La sociedad cada vez más vive en esta profunda tristeza, dolor. La gente cada vez siente menos empatía con otros. Hay odio, hay rencores, hay enemistades. Porque todo lo dulce se está acabando. Todo lo dulce se ha acabado. Todo lo que produce alegría, todo lo que podríamos decir, ¿verdad? Que qué alegría, qué gozo, se termina. Y entonces dice aquí, el panorama que nos pone es, todo ello se acabó y con ello también la alegría de las personas se ha terminado. ¿Y cuál debiera ser nuestra respuesta como iglesia a esta situación que vivimos como sociedad? ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta como hijos de Dios a estos tiempos de profundo dolor y de profunda tristeza? ¿Cuál debe ser nuestra reacción a todo esto? Bueno, yo puedo ver algunas cosas que son importantes que tú y yo entendamos. Número uno, tenemos que entender que como iglesia no estamos exentos a sufrir dolor. Como iglesia no estamos exentos a pasar dolor. Lamentablemente hemos sabido de hermanos en Cristo, ¿verdad? Que han pasado momentos muy complicados por la enfermedad del COVID, que han muerto su familia, personas que se han quedado sin trabajo, se han quedado sin sustento. ¿Sabes? No estamos exentos. No estamos exentos a pasar tiempos de dolor. Y en medio de esos tiempos de dolor tenemos que entender que Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere despertar. Dios quiere provocar algo en la iglesia. Y tenemos que ser sensibles a ellos. Y si tú no lo estás pasando, si tú no lo estás viviendo, tal vez estás en una situación un poco más cómoda, donde puedes decir, bueno, gracias a Dios, yo no tengo enfermedad, ni me hace falta el trabajo. Bueno, no tienes que estar en un momento de comodidad donde te sientes, ¿verdad? Y digas, bueno, yo no estoy pasando nada, yo estoy bien, gracias a Dios, y qué bueno. No, más bien tienes que estar igual que como dice aquí, llora, lamentate también, llora por los que están sufriendo, llora por los que están en momentos de dolor. Tienes que sentir también el profundo dolor que hay en el corazón de las personas, no solo de la iglesia, sino de la sociedad completa. Entonces nuestra reacción tiene que ser al igual que los que están sufriendo, tiene que ser también de dolor. Lo que está diciéndole aquí Dios al pueblo es: lloren, lamentense. No sean indiferentes a la necesidad, no sean indiferentes al dolor. Pero ¿qué más tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, si tú estás pasando tiempos de dolor, si tú estás pasando tiempos de necesidad, quiero decirte lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, versículo 5. Versículo 3. Dice: cuando David y sus hombres vieron las ruinas
y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. ¿Sabes? Nos habla de una historia donde a David y a sus hombres que habían salido a la guerra, cuando ellos llegan al lugar donde ellos vivían, se encuentran con una devastación terrible. Se encuentran que habían venido enemigos y se habían llevado cautivos a sus esposas, cautivos a sus hijos, se habían llevado muchas cosas de valor, de tal manera habían quemado la ciudad, de tal manera que cuando ellos llegan a este lugar lo encuentran totalmente devastado, y eso provoca un profundo dolor en ellos que los lleva, dice, a llorar, y no solo a llorar un momento, no solo a llorar unos segundos, sino que dice que los llevó a llorar hasta que se les acabaron las fuerzas. En la versión Reina Valera dice hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Aquí dice que lloraron a más no poder. O sea, una situación tan complicada que los llevó a un profundo dolor, a un profundo sentimiento de tristeza y de dolor. Y esto provocó en ellos algo. Dice el versículo 5, las dos esposas de David, Ahinoam y Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David, escucha el versículo 6, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrear a David. Wow. Esta situación de dolor los llevó a resentirse, los llevó a frustrarse de tal manera que querían un culpable y encontraron en David un culpable que querían apedrear. Ahora ellos querían matar a David porque ellos estaban resentidos. Y sabes, cuando tú estás en dolor, cuando tú estás pasando tiempos difíciles, pudieras tomar la actitud de frustrarte, pudieras tomar la actitud de resentirte, de empezar a buscar un culpable de por qué pasó esto, por qué sucedió, empezar a culparte a lo mejor a ti mismo o culpar a las personas que están cerca de ti y querer acabar con tu vida o querer acabar con una relación, no sé, pudiera llevarte a tomar decisiones tan equivocadas por el resentimiento, por la frustración. Y eso es lo que estaban experimentando los hombres de David. Dice que estaban resentidos porque habían perdido a sus hijas, porque habían perdido a sus hijos, y eso los llevó a querer apedrear a David. Pero me encanta lo que dice enseguida, quiero que lo leamos, y dice enseguida, pero David. Y este es el pero que también como iglesia tú y yo tenemos que encontrar en una sociedad sumergida en dolor, en una sociedad sumergida en una tristeza que los lleva a devastarse y a tomar decisiones equivocadas. Tú y yo como David tenemos que hacer esto, pero David dice, encontró fuerzas en el Señor su Dios. David no se sumergió en el dolor y no se deprimió, ¿verdad? No lo llevó a frustrarse de tal manera que tomara decisiones equivocadas, sino que sí sintió el dolor, sí sintió la tristeza en su corazón, pero esto lo llevó a buscar a Dios. ¡Wow! Qué importante es que como iglesia el dolor nos lleve a buscar a Dios. El dolor nos lleve a encontrarnos y a encontrar fortaleza en nuestro Dios. Dice, pero David se fortaleció en su Dios. En su Dios. Y lo que tú y yo tenemos que entender, iglesia, es esto. Si estás viviendo tiempos de dolor, vamos a Dios. Ve a Dios, fortalécete en Él. Ve a la oración, dobla tus rodillas. Pídele, clama a Él. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Si hay una actitud de humillación, si hay una actitud de clamor, si hay una actitud de doblar tu corazón delante de Él, entonces Dios va a responder a tu vida. Dios va a responder a tu corazón. Dios va a traer paz. Dios va a traer la respuesta que tú necesitas. Pero ¿qué tienes que hacer? Fortalecerte en Dios. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Creo que como iglesia tenemos que despertar a sentir lo que Jesús siente por la sociedad.
ante una situación difícil. Tal vez tú y yo no estamos en el momento de dolor, o tal vez sí, pero aún en medio de eso Dios nos quiere despertar a poder sentir compasión por aquellos que están sufriendo. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 35. Mateo 9:35. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Qué interesante es esto. Jesús dice que ve la situación de las multitudes, ve que tienen una necesidad profunda, ve que están en dolor. Jesús los sanaba, Jesús se acercaba a la necesidad de las personas y Él podía ver su necesidad, podía sentir su necesidad, y en medio de ese sentimiento de tristeza y dolor, Jesús tuvo compasión. Tú y yo tenemos que tener compasión, ¿sabes? Compasión, a veces confundimos compasión con lástima. Pensamos que compasión y lástima es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Lástima es ese sentimiento que tienes cuando ves a alguien en una situación deplorable, cuando ves a una persona en una situación difícil, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea social, no sé, ¿verdad? Pero lo ves en esa situación tan complicada y de repente tú sientes ahí como que feo y dices: ay, qué difícil, qué feo lo que está pasando, qué mala onda que esté viviendo esta situación, pero ahí se queda. No hay más. Todo se queda en ese sentimiento pasajero. No te lleva a hacer nada. Pero compasión es diferente, porque compasión te mueve. Compasión te hace hacer algo. Cuando tú tienes compasión por el que está sufriendo, cuando tú tienes compasión por el que está padeciendo, eso te llevará a mover algo en tu vida, a cambiar algo en tu vida, de tal manera que tú puedas ser una respuesta para esa persona, que tú puedas ser una respuesta para esa situación que está pasando. Eso es compasión. Jesús lo que hizo al acercarse a estas multitudes no solamente era tener lástima, porque pobrecitos, porque qué mala onda, mira cómo están viviendo. No, Él tenía compasión que lo llevaba a hacer la obra, que lo llevaba a hacer algo por ellos. Y mira, me encanta lo que aquí sucede, porque es algo importante que como iglesia tenemos que aprender. Cuando vio a las multitudes, dice, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Versículo 37, a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Me llama la atención que Jesús dice y expone una necesidad. Hay una gran cosecha, hay una gran necesidad, hay una gran falta de obreros, ¿verdad? Hay una gran cosecha, pero también hay una gran falta de obreros. No hay quien haga el trabajo, no hay quien haga esa labor, y eso provoca una necesidad mayor, porque la necesidad es muy grande, pero aquellos que pueden suplir la necesidad son muy pocos. Y a lo mejor tú y yo pensaríamos que lo que Jesús ahora les va a decir inmediatamente es: vayan a atender la necesidad, vayan a atender a estas personas, vayan a hacer algo por ellas. Porque eso es lo que pensaríamos que se necesita hacer en medio de esa necesidad. Pero me llama la atención lo que Jesús les pide hacer. Jesús les dice: la cosecha es grande, los obreros son pocos, así que oren. Wow. Así que oren. Y tú y yo preguntaríamos: Jesús, ¿por qué nos mandas a orar si nos estás diciendo que hay una gran necesidad?
Lo que hace falta son obreros. No dice que hace falta oradores. No dice que hace falta gente que ore. No dice que hace falta gente que esté ahí orando, ¿verdad? Lo que hace falta es gente que vaya por esos perdidos. Jesús nos está mostrando que lo primero que tienes que hacer, que lo primero que tengo que hacer antes de ir a suplir esa necesidad es pasar tiempo con Dios. Es pasar tiempo en oración. ¿Sabes, iglesia? Nunca seremos la respuesta de Dios a la necesidad de otros a menos que hayamos pasado tiempo de oración. Nunca seremos la respuesta de Dios a la necesidad de la gente a menos que seamos personas que hayamos pasado tiempo orando. Una vez que tú y yo pasamos tiempo orando, Dios nos impregna con lo que Él siente. Dios nos impregna con la compasión que Él siente. La misma compasión que dice aquí que Jesús sintió por las multitudes. Es la misma compasión que Él quería impregnar en el corazón de sus discípulos. Es la misma compasión que Él quería impregnar en el corazón de estos 12 que estaban ahí con Él, que iban a todos lados y lo veían hacer muchas cosas. Y quizá ellos también las querían hacer. Ellos también querían, a ver, yo también quiero sanar enfermos, yo también quiero. Y eso está bien y eso lo iban a hacer un día. En el libro de Hechos vemos cómo ellos inundaron la tierra haciendo milagros, predicando la palabra, haciendo grandes señales. Y tal vez en ese momento cuando Jesús les está diciendo, hey muchachos, hay una gran necesidad, nos hacen falta obreros, tal vez muchos podrían decir, yo voy. Pero lo primero que Jesús quería que ellos sintieran es la misma compasión, que sintieran el mismo dolor de ver a un mundo que necesita a Dios. Y eso no iba a pasar a menos que ellos pasaran tiempo orando. ¿Sabes? Cuando tú y yo pasamos tiempo orando, cuando tú y yo pasamos tiempo orando por las necesidades de otro, la compasión de Dios se impregna en nuestros corazones de tal manera que ahora estamos listos para ir y hacer la obra de Dios. Wow. Hemos tenido en la semana, ¿verdad? En los días martes tenemos un programa que se llama Enfoque. Y después del tiempo de plática, donde está el consejo de Dios, donde Dios nos habla a través de los diferentes panelistas que viene un tiempo de oración. Viene un tiempo donde hemos destinado a estar orando por las personas que nos escriben su necesidad, por aquellas personas que ponen ahí la necesidad que están pasando en ese momento. Y hemos determinado este tiempo para estar orando por ellos, para poder a través de estos medios enviar una palabra de bendición y de consuelo a sus vidas a través de la oración, ¿verdad? Y me ha tocado a mí estarles invitando, tal vez algunos lo han visto, ¿verdad? Donde les invito y les pido que no solo sean espectadores de este tiempo, que no estés ahí en tu sillón o en tu cama, ahí acostado solamente escuchando, sino que puedas tomar una actitud de ponerte en la brecha y de orar y de decir, Señor, haz una obra en estas personas. Tal vez no eres tú el que estás pasando el problema, tal vez no eres tú el que está pasando el dolor.
hacia este funeral. Qué interesante, porque Jesús no es de la familia de esta mujer, que ahorita vamos a ver quién era esta mujer, ¿verdad? No es de la familia de la persona que había muerto, no es cercano, sino simplemente es alguien que va entrando a la sociedad, a la ciudad. Es alguien que más allá es un hombre importante en medio de ese momento. La gente lo viene siguiendo. Él podía simplemente alejarse de esa situación. Viene él entrando a la ciudad, viene este cortejo fúnebre saliendo de la ciudad. Y Jesús pudo haberse hecho a un lado y decir, bueno, ni modo, ya uno más que se murió, yo sigo mi vida, yo sigo aquí predicando, yo sigo haciéndome más famoso. Pero no, Jesús va directamente a donde está la necesidad. ¡Wow! ¡Qué increíble es Jesús! Y dice entonces que cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto, escucha esto, el joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. ¿Quién era la mujer que iba ahí? Era una viuda. Una viuda que iba a enterrar ya no a su esposo ya lo había enterrado no sé cuánto tiempo antes. Había tenido que mantener ella a un hijo, lo había tenido que sacar adelante por sus propias fuerzas, pero ahora su hijo había crecido, ahora su hijo estaba en una edad de poder apoyar a su madre, estaba en una edad de poder ser un sustento para la vida de su mamá, de poder ser alguien que pudiera ahora cargar con las necesidades de su madre y apoyarle y decir, mamá, no estás sola, ahora yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar. Era eso, era un joven ya. Pero no pasó así, sino que este joven dice que murió. Y ahora esta mujer iba a enterrar a lo único que podía darle esperanza en ese momento. Qué terrible, qué difícil, qué situación tan complicada. Porque a veces hay familias que están viviendo eso. Hay familias que han tenido que enterrar sus sueños, que han tenido que enterrar sus anhelos, porque todo se les ha venido abajo. Hay personas, hay matrimonios, hay familias, hay cosas como esta. Y eso es lo que estaba viviendo esta viuda. No solo era viuda, sino que ahora estaba quedando sin su único hijo. Pero cuando Jesús ve esto, mira lo que dice. Cuando el Señor la vio, me llama la atención eso. Jesús la vio. ¿Sabes que Jesús pudo haber pensado, hay otras necesidades? Pero Jesús dice que la vio, ¿sabes? Él ve tu necesidad, Él ve tus momentos difíciles, Él está ahí presente. Jesús está presente en la necesidad de nuestra nación, de nuestra sociedad. Cuando Jesús la vio, dice que si y sentir compasión por el que está padeciendo, por el que está sufriendo, tiene que acercarse. Y me llama la atención que dice entonces que Jesús se acerca a esa mujer, va directamente con ella y la toma y le dice, mujer, no llores. ¿Sabes qué hizo? La consoló. Qué importante es que entendamos que tenemos al Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia. Iglesia, tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tú y yo tenemos el Espíritu consolador. Podemos ir a donde está la necesidad, podemos ir a donde está el dolor y traer consuelo.
traer consuelo a personas que están padeciendo dolor, a personas que están padeciendo tristeza. Jesús se acercó a esta mujer y le dijo, no llores, pero no solo eso, sino que dice que fue hasta el ataúd y lo tocó. ¡Wow! Para ese momento hacer eso era algo totalmente terrible. Era algo era algo despreciable acercarse a un ataúd, acercarse a un muerto. Era inmundo tocar algo así. No era algo agradable. Te hacía ser una persona impura. Si tú tocabas algo muerto, te convertías en una persona impura. Pero Jesús fue hasta ese lugar de impureza, fue hasta ese lugar de algo despreciable. Y qué difícil es a veces que tú y yo nos acerquemos, a cosas que a nuestra vista no son tan puras, no son tan gratas, ¿verdad? Ay, como que qué feo huele, o qué feo se ve, ay, qué asco. Y nos provoca ese tipo de situaciones y no nos deja acercarnos y no nos deja ir a donde está el dolor y la necesidad. Qué importante es que sentamos compasión. Cuando tú sientes lástima es de lejos. Ay, qué feo, ay, qué feo. De lejos, compasión te acerca. Compasión te lleva a ensuciarte, te lleva a meterte a esos lugares y decir, yo voy a hacer algo. Te lleva a ensuciarte las manos. Eso es compasión. Jesús fue hasta donde estaba el ataúd y dice que ahí le habló al joven y le habló al joven cuando el Señor, versículo 14, luego el Señor se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron y le dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Wow. Jesús se acercó hasta ese lugar impuro y habló palabras de vida. Tenemos que acercarnos a este lugar, a lugares de necesidad. Tenemos que acercarnos a la necesidad y hablar palabras de vida, iglesia. La Biblia nos enseña que tú y yo tenemos palabras de vida por cuanto la palabra de Dios está en nosotros. Así que tenemos que acercarnos a esos lugares difíciles y complicados y poder ser alguien que hable palabras de vida a otros. Poder ser alguien que hable palabras de vida al que está necesitado. No ser indiferentes. No ser indiferentes a la necesidad. Jesús fue hasta el lugar de la necesidad y habló palabras de vida. Y sabes, esto produjo que este joven volviera a la vida y que esta madre pudiera una vez más tener una ilusión, tener una esperanza. Dios nos está mandando a una sociedad muerta, a una sociedad sin vida, a una sociedad que no tiene esperanza. Y ahí en medio de esa, metiéndonos nosotros a la necesidad, ahí vamos a traer vida donde no lo hay. Me gustaría que oráramos, que pudiéramos orar primeramente, dándole gracias a Dios por este tiempo.
Que Dios te bendiga, iglesia.